Javier Milei. Javier Gerardo Milei, Buenos Aires, 22 de octubre de 1970, es un economista, político y docente argentino, actual presidente de la Nación Argentina desde el 10 de diciembre de 2023 y líder del espacio político La Libertad Avanza. Desde 2021 hasta 2023 se desempeñó como diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al haber sido elegido en las elecciones legislativas de ese mismo año, cuando decidió iniciar su carrera como político. Con vistas a las elecciones presidenciales de 2023 se postuló como candidato, obteniendo un apoyo en las primarias del 29,86% de votos válidos totales. De este modo, el resultado obtenido le dio su primera victoria electoral, con el beneficio de haber sido el candidato con mayor cantidad de votos en todo el país y en 16 de los 24 distritos electorales. Pocos días después, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, Milei perdió la ventaja obtenida en las PASO y fue derrotado por el candidato peronista de Unión por la Patria, Sergio Massa, quien lo superó por más de 6 puntos porcentuales. Perdiendo 6 de los 16 distritos que había ganado en las primarias, sobre un total de 24. En el balotaje presidencial del 19 de noviembre de 2023 obtuvo 14.554.56.024 votos en las elecciones presidenciales para el periodo 2023 a 2027, siendo el presidente con mayor cantidad de votos obtenidos y el porcentaje más alto, el 55,65% contra el 44,35% de Sergio Massa, desde el retorno a la democracia en dicha instancia electoral. Se impuso en 20 de los 24 distritos electorales, siendo derrotado en las provincias de Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Buenos Aires, aunque ganó en 108 de los 135 distritos de dicha provincia. Biografía. Javier Gerardo Milei nació en el barrio de Palermo, Buenos Aires, el 22 de octubre de 1970, siendo el hijo mayor del matrimonio entre Norberto Horacio Milei, en 1945. Entonces chofer de colectivos de la línea 111, y Alicia Luján Lucich, en 1950. Su padre posteriormente comenzó a adquirir unidades, fundando la empresa Teniente General Roca S.A., que tuvo a su cargo las líneas 21 y 108, hasta su venta al Grupo Dota en 2007. En una entrevista en 2018, manifestó que sufrió violencia física y psicológica por parte de sus progenitores, lo que lo llevó a distanciarse de ellos, y a refugiarse en las figuras de su abuela materna Elia, hija de italianos, y de su hermana menor, Karina, con quien tiene una relación estrecha y es su principal consejera. Dictada la cuarentena durante el gobierno de Alberto Fernández, se hizo cargo de la manutención de sus padres y recompuso su relación. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Cardenal Copello, del barrio de Villa Devoto. Posteriormente se mudó con su familia a la localidad de Sáenz Peña, provincia de Buenos Aires. En su infancia jugó al fútbol en la posición de arquero, primero en los clubes de Barrio Alvear y El Ideal, y luego en las divisiones inferiores del Club Atlético Chacarita Juniors, entre 1983 y 1989, llegando a la cuarta división. Por la situación económica del país, abandonó el club y armó una banda de rock, Everest, en la cual tocaban canciones de The Rolling Stones en bares del barrio de Palermo, siendo cantante y compositor de temas propios. Intrigado por el colapso de la tablita cambiaria de Martínez de Hoz y la hiperinflación, decidió dedicarse a estudiar economía en la Universidad de Belgrano, recibiendo como licenciado en economía en 1993, con un promedio de 9,43. Milei destacó que decidió estudiar economía por las razones incorrectas, pero se apasionó por las correctas. Posteriormente hizo el posgrado en Teoría Económica en el Instituto de Desarrollo Económico y Social, IDES, y el posgrado en Economía de la Universidad Torcuato Di Tella. En diciembre del año 2022, recibió un doctorado honoris causa del Instituto Universitario SAD. El título fue entregado por el doctor en Economía y doctor en Ciencias de Dirección, Alberto Venegas Lynch. Trayectoria profesional. Durante su cuarto año en la facultad, entre el 22 de diciembre de 1992 y el 22 de junio de 1993, Milei se desempeñó como pasante en el Banco Central de la República Argentina. Entre 1994 y 1995 fue asesor del exgobernador de facto de Tucumán, el exgeneral de división Antonio Domingo Bussi, condenado por delitos de lesa humanidad,
cuando fue convencional constituyente en 1994, trabajando en proyectos de ley ligados a la industria cítrica y azucarera. En 2004 se inició como catedrático de macroeconomía, economía del crecimiento, microeconomía, teoría monetaria, economía monetaria, teoría financiera y matemáticas para economistas en universidades del extranjero y argentinas como la Universidad de Buenos Aires y la UADE. En la UADE daba clases en la materia de política monetaria y fiscal, donde la agresividad y los insultos que tenía contra los alumnos hizo que una alumna lo denunciara ante las autoridades de dicha casa de estudio y el Ministerio de Educación por dichos tratos. La decisión de la universidad fue despedirlo. En el ámbito privado, se desempeñó como economista senior en el banco HSBC entre 1996 y 2002, y luego, entre 2002 y 2003, como economista jefe de Máxima AFJP. En 2004 fue economista jefe en el estudio de Miguel Ángel Broda. Además, en 2007, fue asesor del Estado argentino en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, ante 5 casos ante empresas privadas por políticas implementadas luego de la devaluación tras la crisis de diciembre de 2001. Fue miembro del B20 y instancia consultiva del sector empresarial en el G20, del Grupo de Política Económica de la Cámara de Comercio Internacional y del Foro Económico Mundial. Entre 2008 y 2021 fue ejecutivo de riesgos de inversión en la Corporación América de Eduardo Ornequian, un holding que, entre otras empresas, es dueña de Aeropuertos Argentina 2000, que tiene a cargo 35 aeropuertos de Argentina, 51-52. En 2012 conoce al expresidente del Banco Provincia de Buenos Aires, Guillermo Francos, quien lo contrata como director de la División de Estudios Económicos de la Fundación Acordar, un think tank de ideas liberales que apoyó, primero, la candidatura presidencial del gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, y luego, entre 2013 y 2015. Al Frente Renovador de Sergio Massa, 54 parte de ese trabajo fue compilado por los economistas Diego Giacomini, a quien conoce desde 2005 y coautor de 4 libros, y Federico Ferrelli Massa, y publicado en 2014 bajo el título Política Económica Contrarreloj. Milley en 2014 participando de una exposición en el Foro Económico Mundial. Trayectoria mediática. A partir de 2010 comenzó a realizar notas de opinión para el diario La Nación, El Cronista e Infobae, donde criticaba la política económica de los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, denunciando que en cuanto a la política fiscal, la regla ha sido la compulsión por gastar, donde la única forma de bajar el gasto era con la inflación. También mencionó la aparición de una mayoría silenciosa, que pedía cambios y cuyas consignas llamó la agenda del crecimiento, estimando que si se cumple, el país alcanzaría a los Estados Unidos, en términos de Producto Bruto Interno, en un lapso que oscila entre 50 y 75 años. Esos puntos, enumera Milley, son el respeto de la ley, la protección de los derechos de propiedad, la innovación tecnológica, la apertura comercial. La existencia de precios libres que guían la asignación de recursos y el diseño de una política económica que preserve el equilibrio fiscal junto a una política monetaria que defienda el valor de la moneda. En 2015, su trabajo llamó la atención de Guillermo Nielsen, exsecretario de Finanzas de la Nación, que lo convocó, junto a Giacomini como invitado de Hora Clave, programa conducido por Mariano Grondona, siendo su primera aparición en televisión. Experto en temas de exponencialidad y singularidad, comenzó a dar entrevistas en diversos programas de televisión y radio de actualidad, como Animales Sueltos e Intratables, ambos en el Canal América. En años siguientes, durante el gobierno de Mauricio Macri, fue invitado a distintos medios de comunicación para que brindase un análisis sobre la coyuntura económica, abogaba por una menor intervención del Estado en la economía, reivindicaba la convertibilidad de Carlos Menem y Domingo Cavallo, y se oponía al keynesianismo. Movimiento que abandonó durante la crisis económica mundial de 2008, cuando adoptó el liberalismo económico. Con su verborragia, Milley participaba de los debates en dichos programas, definiéndose como libertario austríaco con fuerte base matemática y especialista en dinero y crecimiento. Se ha caracterizado por su manera de debatir, su forma de expresarse y sus enfrentamientos con periodistas y políticos. Su personalidad y sus interacciones, tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales, lo hicieron conocido por el público, sobre todo por su uso de palabras malsonantes, insultos e interjecciones. A partir de la alta exposición y su forma de comunicar sus contenidos analíticos,
Su teoría económica y su pensamiento ideológico, terminó siendo uno de los economistas conocidos por el gran público. Desde 2017 hasta 2022 Milley fue el anfitrión de su propio programa de radio semanal llamado Demoliendo Mitos. En 2018 debutó como actor en su propia obra de teatro llamada El Consultorio de Milley, con Claudio Rico y Diego Zucalesca. La obra fue dirigida por Nito Artaza. En 2019, la revista Noticias lo ubicó en el puesto 27 entre las 100 personas más influyentes de la Argentina. La lista, de publicación anual, estuvo encabezada ese año por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner e incluyó personas pertenecientes a todos los ámbitos de la vida nacional. En 2021, la misma revista lo ubicó en el cuarto puesto entre las 100 personas más influyentes del país. Entre 2022 y 2023, Milley fue el anfitrión de su propio programa de televisión en línea denominado Cátedra Libre. Pensamiento, ideología y posturas políticas. Comúnmente es definido por medios de comunicación internacionales como un político de extrema derecha, en tanto que medios nacionales argentinos y consultores políticos de ese país lo describen de ese mismo modo o como un populista de derecha, o de derecha libertaria. Milley es seguidor de los postulados formulados por los economistas de la escuela austriaca y se autodenomina como anarcocapitalista en la teoría, liberal libertario y anarquista en la vida real, aunque varias de sus posiciones políticas han sido descritas como conservadoras o ultraconservadoras. A las posturas de Milley se les ha atribuido la etiqueta de fascistas o neofascistas por parte de dirigentes políticos de partidos y movimientos sociales como la UCR, Nuevo Más, Izquierda Socialista, Coalición Cívica, Partido Obrero, PRO, entre otros, así como de periodistas, sindicatos, organismos de DDHH. Y escritores e intelectuales como Ricardo Forster, Beatriz Sarlo y Alberto Kornblit, especialmente durante su más reciente periodo previo a las elecciones presidenciales de 2023. Algunos incluso lo han asociado a ideas del nazismo como el director de Editorial Perfil Gustavo González, Jorge Fontevecchia y Jaime Durán Barba. Por su parte, entidades judías como Meretz Argentina y el Llamamiento Argentino Judío tildaron sus expresiones como antisemitas y cercanas al fascismo. Javier Milley se autodefine como libertario y anarcocapitalista, defendiendo la vida, la libertad y la propiedad privada como únicos valores supremos por encima de la igualdad, que solo reconoce en su faceta de igualdad ante la ley. Uno de sus referentes principales es Alberto Venegas Lynch, del cual adopta su definición de liberalismo como el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión en defensa al derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, como lo consigna en su libro titulado El Camino del Libertario. Sobre la escuela austríaca, afirmó que la claridad conceptual de los austríacos es superlativa y domina fuertemente al resto de las escuelas. Es partidario de la eliminación del Banco Central de la República Argentina y su reemplazo por un sistema de bancas a imens, acompañado por una libre competencia de monedas en que, según él, a la luz de la historia argentina, la moneda elegida por los argentinos sería el dólar. Religión. Milley ha mencionado varias veces ser creyente en Dios, a quien denomina como Hashem o el Uno, estudia la Torá, destacando que le atrae la dialéctica del Talmud como forma de analizar las cosas. Es seguidor de las leyes de Noé, conjunto de preceptos del judaísmo para los no judíos, concretamente sigue las enseñanzas del movimiento Chabad. También mencionó que inició su proceso de conversión como judío desde el 2021 y que solo le faltaría el pacto de sangre. Milley aún se define como católico, aunque también practica un poco el judaísmo. 140 también ha declarado que de algún modo el orden natural y espontáneo es anarcocapitalista, y que Dios es un libertario, al igual que él. En 2021, cuando fue investido diputado, siguió el protocolo del juramento que invoca a Dios, la patria y los santos evangelios. Ese mismo año conoció a Axel Wanesh, un rabino ortodoxo sefardí de Buenos Aires al que consulta con regularidad, quien le ayuda a estudiar la Torá desde un punto de vista del análisis económico. El 27 de noviembre de 2023, tras ser electo presidente de Argentina, viajó a Nueva York para visitar la tumba del Rebbe de Lubavitch, en agradecimiento por su victoria electoral. No voy a la iglesia, voy al templo. No hablo con el sacerdote, tengo un rabino de cabecera. Estudio la Torá. Se me reconoce internacionalmente como amigo de Israel y estudioso de la Torá.
Estoy a poco de la conversión, solamente me falta el pacto de sangre. Javier Milei, 2023. El 10 de diciembre de 2023, en su investidura como presidente de Argentina, juramentó, por Dios y por la patria. Durante su discurso presidencial aludió a la festividad judía de Hanukkah. No es casualidad que esta inauguración presidencial ocurra durante la fiesta de Hanukkah, la fiesta de la luz, ya que la misma celebra la verdadera esencia de la libertad. Javier Milei, 2023. Carrera política. El 23 de febrero del 2019, en un acto político en la capital federal, Javier anunció su afiliación al Partido Libertario, donde además fue nombrado presidente honorífico del mismo. A mediados de 2020, Milei se pronunció a favor de las marchas opositoras al gobierno de Alberto Fernández, el presidente argentino. A partir de estas manifestaciones, el funcionario kirchnerista Leandro Santoro catalogó como no subestimar a la nueva ideologización y politización de la juventud en Argentina, que en parte estaba virando hacia el liberalismo. Tiempo después, Milei señaló que distintas figuras kirchneristas pidieron su censura de los medios. Y que esto lo decidió a involucrarse de forma directa en la política. En 2020 se convirtió en uno de los firmantes de la Carta de Madrid. Diputado nacional. Elecciones primarias. El 26 de septiembre de 2020 Javier Milei anunció, a través de una transmisión en vivo en Instagram junto a los influencers Álvaro Sicarelli y Emmanuel Danán, su intención de postularse como candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires. En ese entonces en la coalición Frente Despertar, que luego se llamaría Avanza Libertad, 152 más tarde Milei dejaría ese espacio para construir su propia plataforma política en la capital federal. El 14 de julio de 2021 se oficializó la alianza La Libertad Avanza, en la ciudad de Buenos Aires y contó con el apoyo de Juan José Gómez Centurión y entre otros partidos locales y candidatos independientes. El 7 de agosto de 2021, Milei lanzó su campaña a precandidato a diputado nacional en Plaza Holanda, Palermo, ciudad de Buenos Aires, presentado por el músico e influencer Emmanuel Danán. Estuvo acompañado por Victoria Villarruel, segunda precandidata a diputada nacional, y el primer precandidato a legislador porteño, Ramiro Marra. En el acto se enfatizó en criticar a la casta política y al gobierno nacional. Su campaña electoral se caracterizó por las caminatas desde puntos de encuentros establecidos, localizados en la ciudad de Buenos Aires, llamado el Tour de la Libertad. Su lista obtuvo 242.839 votos, el 13,90% de los sufragios, en las elecciones primarias de 2021. De esta forma, el Frente se convirtió en la tercera fuerza del distrito, después de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, 160. Elecciones generales. El 6 de noviembre, Milei cerró su campaña electoral para las elecciones legislativas de 2021 en el Parque Lezama, San Telmo, ciudad de Buenos Aires, el mismo lugar en el que se realizó el cierre de campaña de las elecciones primarias. El 9 de noviembre realizó un acto en la provincia de La Rioja junto al sobrino del expresidente Carlos Saúl Menem, Martín Menem. Resultó electo como diputado nacional junto a su compañera de fórmula Victoria Villarruel, quienes obtuvieron 313.808 votos, correspondientes al 17,04% del total. Como parte de sus promesas de campaña, el diputado propuso sortear en cada oportunidad su sueldo como diputado nacional de más de 200.000 pesos argentinos. Para esto, dispuso de una página web donde se inscribieron más de 1 millón de participantes en el primer sorteo. Esta decisión fue criticada por el diputado de Avanza Libertad, José Luis Spert, argumentando que si bien él como liberal, apoya la decisión personal de cualquiera. El trabajo debe ser remunerado y que el salario estatal es un mecanismo constitucional para evitar la corrupción de los representantes y que, hay que sospechar, si un diputado no cobra por su trabajo. Ante esto, Javier respondió que va a subsistir a base de conferencias y la venta de sus libros. Mandato como diputado nacional, 2021 a 2023. El mandato de Javier Milei en la Cámara de Diputados de la Nación inició el 10 de diciembre de 2021. Desde que asumió el cargo conformó el bloque La Libertad Avanza junto a Victoria Villarruel. Hasta el final de su mandato no integró ninguna de las comisiones de la Cámara. Cada mes sorteó su dieta y llevó adelante su tarea legislativa junto a sus 4 asesores contratados por la Cámara de Diputados.
En cuanto a los pasajes que pudo usar como diputado, si bien fue de público conocimiento que utilizó pasajes financiados por la Cámara para viajar a Mendoza con el objetivo de realizar un acto político, en abril de 2022, a partir de eso devolvió el dinero de los pasajes sorteando el equivalente. El 24 de noviembre de 2022, Milei y su partido fueron los únicos que votaron en contra de una ley para ampliar el programa Cardiopatías Congénitas, que es una de las causas de mortalidad más frecuentes en los recién nacidos. Al ser preguntado sobre esta decisión en el canal Todo Noticias, Milei argumentó: implicaba más presencia del Estado interfiriendo en la vida de los individuos y además implicaba más gastos. O sea, eso no funciona así. O sea, nosotros de hecho en toda esta maratón que fueron de cosas que se sancionaron el otro día, nosotros votamos 12 a favor y el resto votamos todo en contra. Periodista, pero esta en particular que tiene una prevalencia en fallecimientos de bebés hasta 1 año. Bueno, nosotros votamos en función del ideario liberal. Y eso, digamos, o sea, si ya tenés los hospitales, ¿por qué no lo hacen? O sea, digo, ¿para qué? Digo, ponen una ley para que hagan lo que deberían hacer en condiciones normales, pero ¿estamos todos locos? ¿Acaso no tenés hospitales públicos? ¿Por qué no lo resuelven? O sea, lo querés regular porque haces mal tu trabajo, digo, pero ¿me estás cargando? Es decir, y creas todas cuestiones de gastos públicos, o sea, porque, en realidad, lo que tenés que hacer, lo haces mal. Que para nosotros no es noticia que cada cosa que hace el Estado, la hace mal. Entonces, digo, no sé cuál es, digamos, o sea, hay cosas que son digamos, como, Everready, o sea, no sé, digo como que están, digamos reforzadas innecesariamente, o sea, pero sí se traducen en más presencia del Estado y acciones que verdaderamente no corresponden. O sea, vos ya tienes hospitales, vos ya podés, digamos, o sea, vas, te tienen que tratar, si no lo hacen es otro problema. O sea, replantéate cómo piensan el modelo de salud. El 28 de febrero de 2023 votó en contra del proyecto de digitalización de historias clínicas. Durante el mes de agosto el PAMI sufrió un ataque de ransomware que comprometió información de la entidad. La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, declaró sobre esta situación que la incompetencia del Estado en ciberseguridad facilita delitos como la extorsión o la estafa y pone en peligro la vida de millones de argentinos y que ese día le había tocado a los adultos mayores. La compañera de fórmula de Milei, Villarroel, declaró que Milei y ella ya sabían sobre estos riesgos y que por eso votaron en contra. Durante su mandato votó en contra de los 2 proyectos de presupuesto que fueron presentados por el oficialismo y pidió postergar el tratamiento del presupuesto correspondiente a 2024 hasta después de las elecciones presidenciales, sugiriendo que el Poder Ejecutivo debía remitir a la Cámara de Diputados en consenso con la fuerza política que resultase ganadora. Finalmente su pedido fue aceptado. El 20 de septiembre de 2023, votó a favor de la reforma del impuesto a las ganancias propuesta por el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa. Argumentó su decisión en la Cámara de Diputados, declarando que los impuestos son un robo y que iba a estar de acuerdo con cualquier iniciativa que consista en bajar impuestos. El 15 de diciembre de 2023 sorteó por última vez su sueldo como diputado, siendo esta de $2.119.433 argentinos, $2.140 americanos al tipo de cambio del momento, una diferencia de casi 2 millones de pesos respecto de su primer sorteo en enero de 2022, cuando fue de $200.000 Presidencia de Argentina. Artículo principal. Presidencia de Javier Milei. Candidatura a la presidencia. El 22 de abril del 2022, Milei participó en la conferencia de prensa que ofreció el Partido Demócrata en Mendoza, donde promovió su candidatura de cara a las elecciones presidenciales del 2023. El 8 de octubre de 2022 participó del evento Viva 22, protagonizado por Santiago Abascal, presidente del partido político Vox. El 8 de mayo de 2023 confirmó que su acompañante de fórmula como vicepresidenta sería su compañera de bloque Victoria Villarroel. El 2 de agosto de 2023, mediante una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, Milei presentó su plan de gobierno definitivo en caso de ser elegido presidente, previendo una reducción drástica del gasto público, despido de cargos políticos,
reducción de impuestos, la eliminación del Banco Central. Y promoviendo el fomento masivo de obras particulares financiadas por el sector privado. El 7 de agosto de 2023, Milei cerró su campaña electoral para las elecciones primarias en el Estadio Movistar Arena, evento que contó con una audiencia aproximada de 15.000 personas, siendo el único orador del evento. El 13 de agosto de 2023, Milei fue el candidato individual más votado en las PASO de 2023, llegando a casi el 30% de los votos en todo el país. Por estos resultados, el economista ganó su primera elección personal y llevó a un partido político no tradicional a ganar una elección presidencial por primera vez en la historia desde la irrupción del peronismo. La noticia causó un estupor mundial, debido al rotundo giro de la Argentina hacia el liberalismo y la derecha. Milei fue además el primer candidato que ganó las PASO sin triunfar en la provincia de Buenos Aires, mientras que logró la victoria en 16 de 24 distritos, muchos de ellos bastiones históricos del peronismo. Milei obtuvo su mejor resultado en la provincia de Salta, donde alcanzó casi el 50%, casi la mitad de los votos, 191. Tras estos resultados, fue habilitado para participar en las elecciones de octubre de 2023.192. El 15 de septiembre de 2023, en medio de la campaña electoral para las elecciones presidenciales de Argentina de 2023, el periodista estadounidense Tucker Carlson publicó en su perfil de X, antes Twitter, su entrevista con Milei. En pocos días esta superó los 420 millones de visualizaciones, convirtiéndose así en la entrevista más vista de la propia red social y de la historia de Internet. La entrevista recibió un espaldarazo del magnate Elon Musk, comentando en esta las palabras, muy interesante. En el transcurso de la entrevista, Milei criticó el Ministerio de las Mujeres, al Papa Francisco, el socialismo, el aborto como asesinato y, en cuanto al comercio internacional, afirmó que no haría tratos con la Rusia de Vladimir Putin, el Brasil de Lula da Silva ni con la República Popular China. A lo largo de su campaña fue anunciando quiénes serían los integrantes de su gabinete en caso de ganar. En agosto presentó a su autodenominado Consejo de Asesores Económicos, que está integrado por el ex viceministro de Economía Carlos Rodríguez, el exministro de Economía Roque Fernández y el exdirector de la CNV Darío Epstein. El 22 de septiembre anunció que Guillermo Ferraro sería su ministro de Infraestructura y que Emilio Ocampo presidiría el BCRA pidiéndole que cierre el Banco Central lo antes que se pueda. A pesar de ser candidata a diputada, Diana Mondino asumiría el Ministerio de Relaciones Exteriores en caso de un eventual gobierno. El eventual nuevo Ministerio de Capital Humano, surgido de la fusión de los Ministerios de Desarrollo Social, Salud y Educación, estaría ocupado por Sandra Pettobello. El Ministerio del Interior estaría ocupado por el exrepresentante de la Argentina ante el BID, Guillermo Francos. El secretario de Educación sería el profesor Martín Krause y los encargados de los ministerios de Seguridad y Defensa serían elegidos por Villarruel. Antes de participar en el primer debate presidencial, Milei anunciaría que Gustavo Morón sería su secretario de Trabajo. A pesar de esto, al momento de asumir, reemplazó a algunas personas, como a Emilio Ocampo, Gustavo Morón, Martín Krause, y decidió elegir él a los encargados de los ministerios de Seguridad y Defensa. Tras los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en donde quedó por detrás de Sergio Massa con el 29,98% de los votos provocando así una segunda vuelta de balotaje, acordó una reunión privada con la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, que había quedado afuera del balotaje con el 23,83% de los votos. Y con el expresidente Mauricio Macri. El 25 de octubre, a través de una conferencia de prensa, Bullrich y Luis Petri anunciaron que apoyarían a Milei de cara al balotaje. Cuando fue consultada acerca del apoyo a Milei a pesar de las acusaciones hechas por él, en donde la acusaba de ser una montonera tirabombas, y haberlo denunciado penalmente por calumnias e injurias debido a estos dichos, declaró que ambos se habían perdonado mutuamente. Llegado el día del balotaje, Milei obtuvo el primer lugar con el 55,65% de los votos contra el 44,35% de Massa, logrando sacar más de 10 puntos y una diferencia de casi 3 millones de votos por encima del entonces ministro en el resultado electoral, 227-228 de esta forma. Milei fue electo presidente de la nación y a su vez se convirtió en el candidato a presidente más votado de la historia argentina, con más de 14 millones de votos, 229-230.
periodo de transición. Luego del balotaje, Javier Milei comenzó a confirmar los miembros de su gabinete. El 21 de noviembre se reunió con el presidente saliente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos, para dar inicio a la transición. Luego se comunicó telefónicamente con el Papa Francisco, quien le envió un rosario bendecido para él y Victoria Villarroel, que les llegaría el sábado, 25 de noviembre. El mismo sábado, se comunicó por videollamada con la directora del Fondo Monetario Internacional, FMI, Kristalina Georgieva. Esa noche, junto con su hermana Karina Malia, se reuniría con el rabino David Kentosh-Liga, quien le brindó su bendición. El 26 de noviembre, Milei emprendió una gira por los Estados Unidos junto a miembros de su eventual gabinete de ministros, Nicolás Posse y Luis Caputo. A la mañana del día siguiente visitó la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson en Nueva York. Más tarde almorzó con el expresidente estadounidense Bill Clinton y con Chris Dodd, ex senador demócrata. John Kirby, vocero del Consejo de Seguridad Nacional, afirmó que, desde la Casa Blanca, querían seguir buscando formas de cooperar con la Argentina. El 5 de diciembre, 5 días antes de la asunción, el magnate sudafricano Elon Musk publicó en su perfil de X un fragmento de una entrevista de Jorge Asís con Javier Milei en la que este último criticaba el concepto filosófico de justicia social apoyándose en pensadores como John Stuart Mill o Milton Friedman. A lo cual el presidente electo respondió con un "We need to talk, Elon". En español, necesitamos hablar, Elon, en la misma plataforma, 237-238-239. Asunción. Milei recibiendo los atributos del mando en el Congreso de la Nación por parte de Alberto Fernández. Véase también, investidura presidencial de Javier Milei. El 10 de diciembre viajó desde el Hotel Libertador al Congreso de la Nación. Allí recibió el bastón y la banda presidencial de manos del presidente saliente, Alberto Fernández, acompañado de la vicepresidenta Victoria Villarroel y el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem. Juró ante el Congreso. Yo, Javier Gerardo Milei, juro por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación Argentina y observar y hacer observar fielmente, en lo que de mí depende, la Constitución de la Nación Argentina. Sí juro. También allí tomó juramento a su gabinete. A diferencia de los mandatarios anteriores, Milei no dio un discurso dentro del Congreso de la Nación, sino que decidió darlo en las escalinatas del Congreso, frente al pueblo. El discurso duró más de media hora y destacó la difícil situación económica, considerándola la peor herencia de la historia. 240-241 y advirtió que durante su mandato recortaría en un principio unos 20.000 millones de dólares del gasto público. 242-243-244. Posteriormente viajó a Casa Rosada, en donde dio un discurso en uno de los balcones y recibió a todos los mandatarios y representantes extranjeros, como el rey de España Felipe VI, el presidente de Hungría Viktor Orbán, el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky, entre otros. Por la noche presenció una función especial en el Teatro Colón. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.